Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, yo soy Antonio Medina, la gran mayoría ya me conocéis del taller que hicimos en el primer trimestre sobre hardware y montaje de equipos, que estuvimos trasteando con los equipos del aula, los desmontamos y luego los volvimos a montar y vimos su funcionamiento y sus componentes. Y bueno, pues para este tercer trimestre teníamos una práctica también sobre redes, pero como ya os podéis imaginar, con el estado de alarma, pues Sergio me ha pedido que lo hagamos a través de este vídeo. Vale, así que bueno, pues voy a intentar que tengamos un conocimiento al menos básico de cómo funcionan las redes, cómo funciona Internet. Y aunque ya os digo, me hubiese gustado mucho que hubiésemos podido trastear con algún aparatillo en clase, vamos a intentar que quede lo más claro posible, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar viendo primeramente cuál es el concepto de red. Y una red, pues llevada a su mínima expresión, serían un mínimo de dos equipos conectados entre sí para compartir recursos o servicios, ¿vale? Pues si tenemos dos ordenadores en casa y los conectamos directamente, ya sea por Wi-Fi, por Bluetooth o por cable, y hacemos que podamos compartir un archivo, compartir imágenes, una impresora en un momento dado, o incluso tener una aplicación alojada en el primero y acceder para hacer consultas o cambios desde el segundo, pues ya tendríamos montada una red. De ahí en adelante, pues todo lo que sea más grande hasta llegar al nivel de Internet, os podéis imaginar que las opciones son muy amplias. Vale, entonces vamos a ver primero un punto de vista a nivel global de cómo funciona Internet, ¿vale? Porque aquí, pues, a día de hoy todavía hay muchísima gente que piensa que si yo envío un archivo a Estados Unidos, un correo o una llamada, mi información está viajando a través de un satélite, y la realidad es que no es así. La realidad es que el 99% del tráfico intercontinental se realiza por cable submarino de fibra óptica. La conexión satélite sí que tiene una gran ventaja, que es que no necesitamos tener cerca un punto de acceso, digamos, un punto cableado, pero tiene muchísimos inconvenientes, como es el caso de la inestabilidad por simplemente una tormenta, puede afectar a una comunicación vía satélite. El estado de la climatología, tiene una velocidad muy inferior a la del cable, tiene una latencia, que ahora explicaremos lo que es, muchísimo más alta, y el coste, ¿vale? Principalmente el coste es elevadísimo. ¿Cuándo se suele utilizar conexión vía satélite? Pues bueno, pues cuando no tenemos esa opción de tener un cable cerca. Principalmente suelen ser los barcos, sí que suelen llevar comunicación vía satélite, porque si tienen que comunicarse, ya sea por una emergencia o por cualquier otro tema en mitad del mar, no tienen más opciones que la comunicación por satélite. Aviones también lo utilizan. Hay teléfonos que tienen conexión satélite, los que tenemos de forma habitual, la mayoría de los usuarios no la tienen, aunque vosotros veáis que tenemos una opción de satélite ya todos los móviles, o de GPS mejor dicho. La verdad es que lo único que hacen es recibir, ¿vale? No podemos enviar nada a través de satélite directamente con nuestro smartphone. Si hacéis una búsqueda en Google de teléfono GPS o teléfono satélite, vais a ver que son unos armatostes bastante feos que nada tienen que ver con los smartphones a los que estamos acostumbrados hoy en día, ¿vale? Entonces, bueno, pues el cable submarino, ya os digo, es el principal transmisor de información a día de hoy a nivel intercontinental, y el despliegue de este mismo, pues sí que se hace, como veis en la imagen, con barcos que lo van desenroscando. Hay diferentes tipos de cable en función de la profundidad. Y bueno, pues son unos cables muy gordos, muy bien protegidos, que llevan varias fibras dentro de lo que sería el alma del cable, ¿vale? Para intentar optimizar al máximo los costes y en una sola tirada pues llevar varias líneas de fibra. Si echamos un vistazo, este mapa es bastante actual. Estos serían los cables de fibra óptica actuales más importantes en el mundo, ¿vale? Si os fijáis, la gran mayoría, o donde tenemos el grueso de fibra, sería entre Estados Unidos y Europa, y de Estados Unidos hacia el continente asiático, ¿vale? Luego sí que es cierto pues que hay de Europa a África, podéis ver. La costa de Brasil pues tiene también bastante para hacer comunicaciones a nivel de Sudamérica entre países. Muchas veces pues sale más rentable utilizar cable submarino por la orografía de un país, si tiene muchas montañas o tiene algún tipo de dificultad para llevar el cable, y entonces pues directamente se lleva por el mar, ¿vale? Pero bueno, simplemente para que os hagáis una idea de la cantidad de cientos de miles de kilómetros de cable submarino. Cada hilo que veis no representa un único cable, lógicamente, ¿vale?
son, digamos, nodos principales de conexión de muchísimos teras por segundo cada uno que hacen que nuestra comunicación en Internet a día de hoy pues sea posible. Vale. También quiero hablaros un poquito de los ISP, ¿vale? Los ISP, los Internet Service Providers, son nuestros proveedores de Internet, pues los que ya todos conocéis como Movistar, Yastel, Vodafone y bueno, pues la inmensa mayoría que tenemos ahora mismo, y las tecnologías que usan, ¿vale? Porque a lo mejor muchos ya ni les habéis llegado a tocar porque la fibra ya lleva mucho con nosotros, pero antiguamente el primer servicio, bueno, no es el primero porque hubo antes conexiones telefónicas aún más rudimentarias, pero el primer gran servicio de Internet y el que hizo que fuese accesible para prácticamente todo el mundo pues fue el ADSL, ¿no? El ADSL en un principio iba a través de la línea del teléfono, es decir, el teléfono fijo de casa, y bueno, pues tuvo muchísimos años el monopolio como principal canal de Internet. El problema pues vino cuando se empezó a necesitar más velocidad, ¿vale? El ADSL fue estable en su última versión, que era VDSL, hasta más o menos 20 megas, pero tenía problemas, es que el cableado se degradaba, a partir de 2 kilómetros de una sola línea de cable empezaba a perder muchísima calidad de señal, empezaba a tener ruido la línea, ya os digo, empezó a verse muy muy limitado y obviamente pues las páginas web, las aplicaciones cada vez requerían más ancho de banda y se fue evolucionando. Conjunto a la ADSL nació también la tecnología de cable coaxial. Esta tecnología todavía, bueno, ADSL, perdonad que lo diga, todavía queda muchísimo, ¿vale? En los pueblos de España, en nuestro país, podemos encontrar aún muchísimas zonas que no tienen conexión de fibra, no han llegado aún los proveedores a cablearlo y siguen utilizando ADSL, ¿vale? No hay que irse muy lejos, tenéis pueblos de Toledo, aquí cerquita, en los que aún hay muchísimas barriadas o incluso hay veces que calles sueltas en las que aún no llega conexión de fibra óptica, ¿vale? Como os iba contando, el coaxial, que realmente es cable de antena, si os fijáis en el tipo de conector, es un poquito más grueso, pero es el mismo cable que la misma tecnología que utilizamos para la antena de la tele. En España, concretamente en Madrid, ha sido muy utilizado por la compañía ONO, que ahora ya es Vodafone. En sus inicios era Una, si no recuerdo mal, o Madritel, no sé cuál fue primero. Y utilizaban esta tecnología que se pegaron muchísimos años vendiéndolo como fibra óptica y realmente no era tal cosa, era cable coaxial. Es verdad que daba mucha más velocidad que la DSL, llegaba hasta los 300 megas sin problema, pero también tenía sus inconvenientes y por eso se evolucionó a la fibra, pues necesitaba repetidores, también tenía interferencias, se degradaba más fácilmente, ¿vale? Al final estamos hablando de cables tanto en ADSL como de coaxial con un alma de cobre, y el cobre a la intemperie pues no es, al fin de cuentas es un metal y le afecta la lluvia, los cambios de temperatura. Bueno, al cabo del tiempo pues siempre hay que andar cambiándolo, cosa que con la fibra no debería de pasar, ¿vale? Y bueno, ahora llegamos ya a lo que podríamos llamar la actualidad, el FTTH, ¿no? La fibra hasta el domicilio, la fibra hasta casa. Esta fibra pues a día de hoy solamente son ventajas lo que tiene. Se pueden tirar hasta 50 kilómetros por tramo de cable sin necesidad de repetidores y sin pérdida de señal. Y bueno, pues el récord último que he visto del año pasado, no sé si lo habrán superado a día de hoy, está en 661 terabytes por segundo en una sola fibra, ¿vale? Es una tecnología que aún no se ha llevado al cliente porque se utilizan diferentes ondas de colores de luz, en la fibra, se hace una multiplexación. Y bueno, pues que sepáis que es el futuro a día de hoy. Le quedan muchísimos años hasta que consigamos explotar los límites de la fibra, ya que las conexiones que tenemos hoy en día en casa, ¿vale? No hablo a nivel empresarial, pues rara vez superan los 500 o los 600 megas en los casos los proveedores que más ancho de banda ofrecen, ¿vale? Hasta que lleguemos a los 661 teras queda mucho por explotar de la fibra. Y claro, por supuesto el 4G y el 5G que está por venir, ¿vale? El 5G respecto al 4G, que es la conexión de nuestros teléfonos móviles, pues va a ser hasta 10 gigas por segundo, ¿vale? Es 100 veces más rápida que el 4G. Ya hay zonas y dispositivos que admiten 5G, pero bueno, todavía está la tecnología un poco entrando en el país, entonces vamos a ir con calma a ver luego realmente qué es lo que nos ofrecen, ¿vale? Y también de nuevo la latencia, ¿vale? La latencia es el tiempo que tarda en responder la conexión, podríamos decir, es decir, desde que yo hago una petición, yo puedo tener todo el ancho de banda del mundo, pero si yo hago una petición
y tarda mucho tiempo en responder mi servidor, o sea, mi proveedor de internet, al final mi conexión es lenta, por mucho caudal que tenga. Si yo estoy navegando y entre cada vez que escribo una URL o hago clic, tarda 4 o 5 segundos en responderme, aunque luego me llegue toda la velocidad de golpe, no tengo una conexión fluida, ¿vale? Entonces la latencia se mide en milisegundos y en el caso de la fibra suele rondar entre 1 y 5 milisegundos y el 5G promete que va a tener menos de 1 milisegundo. ¿Vale? Esto, volvemos a lo mismo, hay que cogerlo un poquito con pinzas porque son pruebas en laboratorio y una vez que se pone en funcionamiento pues habrá que ver si realmente cumple o no cumple esto que nos están prometiendo, ¿vale? Otra de las cosas que tiene el 5G es que para el Internet de las cosas, los dispositivos que llevan como las nuevas neveras, lavadoras, bueno, pues todas las bombillas de casa que están por venir, que llevan su propia conexión a Internet, pues el 5G, el receptor de señal, requiere también muchísima menos batería, ¿vale? Se habla de que con una pila va a haber dispositivos que puedan estar 10 años continuamente conectados sin necesidad de cambiar esa pila, ¿vale? Entonces ahí sí que es cierto que supone una gran ventaja. Vale, ahora vamos a hablar un poquito del cable, ¿vale? Del UTP, que es el estándar. Hay más tipos de cable, pero si os fijáis, el 99,9% de los equipos que trabajamos, ya sean de portátil o de sobremesa, utilizan este tipo de cable de 8 hilos, ¿vale? Es un par trenzado, no blindado, es lo que significa UTP. Luego es verdad que los hay blindados para cierto tipo de situaciones en los que hay posibles interferencias y bueno, pues utiliza cable FTP o hay diferentes tipos, ¿vale? Pero UTP digamos que es el estándar de la industria. Y dentro del UTP pues también tenemos diferentes categorías, ¿no? Que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. La más extendida durante muchos años fueron la categoría 5 y 5E, la podéis ver en la tabla de aquí abajo. En cuanto a la 5E, la única diferencia que hubo es en cuanto a los materiales y la resistencia del mismo, pero si os fijáis, la velocidad máxima a la que podían trabajar es exactamente la misma, la frecuencia también y la distancia que admitía también, ¿vale? Estos son cables que a partir de 100 metros ya empezamos a tener pérdidas de señal, es decir, si dentro de nuestra oficina, entre nuestro ordenador y nuestro router o switch, teníamos más de 100 metros, empezaba a haber pérdidas de señal. En muchas ocasiones, incluso antes, ¿vale? Yo he visto cables con 80 metros o incluso alguno menos, empezar a tener pérdidas de velocidad. Pero bueno, el estándar dice que hasta 100 metros en condiciones óptimas no debería haber ninguna pérdida. Ahora ya el que está más extendido a día de hoy es el categoría 6, ¿vale? Nos da menos metros, pero si os fijáis nos da 10 veces más velocidad, ¿vale? Ya tenemos aquí una velocidad de 10.000 megabits por segundo. Y bueno, pues hasta 55 metros. Es raro que a día de hoy haya tiradas de cable de un solo tramo tan largas, ¿vale? Normalmente un radio en una oficina de 55 metros desde donde está el router o el switch hasta los equipos es más que suficiente, ¿vale? Por eso mismo este es el más extendido. El categoría 6A realmente no se ha llegado a ver mucho porque ya ha salido el 7 y el coste sí que es bastante alto del 6 al 6A. ¿Vale? Y bueno, lo único que cambia los materiales y sí que nos da esos 100 metros de diferencia en diferencia del categoría 6 normal, ¿vale? Y el categoría 7 que a día de hoy yo todavía no lo he visto, o sea, no lo he visto instalado en ninguna oficina. Sí que es cierto que nos da, otra vez aumenta por 10 el ancho de banda, la transferencia que admite, pero tiene una gran limitación que son los metros, ¿vale? 15 metros ya sí que es algo que se queda bastante corto en muchísimas oficinas y además se da ya la situación de que merece muchas veces más la pena hacer la conexión con cables de fibra internos, digamos, en vez de irte a por un categoría 7, ¿vale? Entonces, bueno, pues quedaros con que el categoría 6 es el estándar que se está utilizando a día de hoy en todas las instalaciones nuevas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando digo todas las instalaciones nuevas, que todavía queda muchísimo categoría 5 y categoría 5E instalado y que no se suele renovar a menos que falle, porque tampoco es que en ninguna oficina se requiera más velocidad por equipo de esos 100 megas, esos 1000 megas por segundo. Vale, y vamos a hablar de Wi-Fi, el otro gran pilar, digamos, de la conectividad hoy en día. Vale, pues en el Wi-Fi pasa algo parecido. También tenemos unos estándares, ¿vale? Que serían el A, bueno, ahora mismo ya cuando compramos un adaptador Wi-Fi o compramos un portátil, te suele decir que son Wi-Fi N, ¿no? Que es el más extendido a día de hoy.
Pero es cierto que si nos vamos un poquito más atrás, primero fue el estándar 802.11a, luego el B, luego el G, el N, y ahora ya están entrando el AC y el AX, que aún no se está instalando, ¿vale? Si tú contratas una conexión de fibra con tu operador, tu router lo más normal es que sea N, y algunos que te estén poniendo ya el AC, pero el más habitual es el N a día de hoy. Y las velocidades, pues podéis ver, en un principio teníamos 54 megabytes por segundo, luego subió a 11, uy, este está mal, este son 5,4 si no recuerdo mal, ¿vale? El A. El G sí son 54 megabytes por segundo, el N, que ya os digo que es el más utilizado a día de hoy, ya llega a los 600 megas por segundo, y los que están por venir o por implementar, mejor dicho, pues llegan a 1,3 gigabytes por segundo, y en el caso de la X a 10 gigabytes por segundo. ¿Qué problemas tiene el Wi-Fi? Pues bueno, que estas velocidades que estamos viendo son siempre lo más óptimo, es decir, son pruebas que se realizan en el laboratorio para hacer el estándar, y al final lo que te dicen es cuánto da un portátil, o bueno, el dispositivo, ya sea un móvil, un portátil, lo que sea que tenemos conectado al Wi-Fi, en las mejores condiciones, es decir, sin nada de interferencias, muy cerquita del router. Entonces luego cuando llevamos esto a la realidad, lo cierto es que estas velocidades rara vez se llegan a cumplir. ¿Por qué? Pues por ejemplo porque el Wi-Fi tiene muchísimas pérdidas de señal, ¿vale? Los espejos, si nosotros tenemos una oficina, una vivienda en la que entre nuestro dispositivo y el router tenemos espejos, superficies metálicas, cristales blindados, la velocidad baja muchísimo, ¿vale? Y vamos a tener una cantidad de pérdida enorme. Luego, aparte de las pérdidas, hay interferencias. Un inhibidor de señales, obviamente, barre todas las frecuencias y te deja sin Wi-Fi. Emisores de microondas, las mismas señales Wi-Fi de un vecino o de otro punto que tengamos también nos van a dar problemas o incluso cortes de conexión, ¿vale? Yo he visto clientes que tenían problemas porque había una obra cerca y el mando de la grúa con el que estaban haciendo un edificio al lado metía interferencias en la señal y dejaba toda la oficina sin poder trabajar. Entonces, bueno, es cierto que cada vez se va mejorando y los Wi-Fi cada vez pues utilizan bandas más protegidas, pero no deja de ser una posibilidad que no vas a poder controlar, mientras que con el cable sabes que si el cable está en buen estado la conexión va a ser perfecta. Vale, y otra cosa que muchas veces no sabemos es que los canales del Wi-Fi están distribuidos, es decir, la señal del Wi-Fi se distribuye en 13 canales, ¿vale? Van del 1 al 13. En el router, si tenéis router en casa y queréis acceder a él, podréis ver en qué canal está operando y se puede cambiar, ¿vale? Estos canales, bueno, pues llevan esta distribución. Estos serían los megahercios donde opera cada uno, y como veis se van superponiendo del 1 al 5 y luego al siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi vecino tiene el 1 y yo también tengo el 1, es posible que mi velocidad baje, incluso que alguna vez tenga cortes. ¿Qué sería lo óptimo? Pues si mi vecino está en el 2, por ejemplo, irnos al 7 o irnos a uno de esta barra que no sea inmediatamente inferior o superior, ¿vale? Para estar lo más alejados y que sean señales totalmente distintas. Bueno, nos vamos a meter ya un poquito en lo que serían los elementos de la red, ¿vale? A mí me gusta dividirlo siempre en dispositivos de usuario final y dispositivos de red. Dispositivos de usuario final, pues como su nombre indica, son los que el propio usuario va a tocar, va a interactuar directamente con ellos, pues un ordenador, un teléfono, una impresora. Y luego tenemos los dispositivos propiamente de la red, como son un router, que el usuario por norma general en una oficina, por ejemplo, pues no va a tener ni siquiera acceso a él, no va a saber ni dónde está. El switch, un firewall, un punto de acceso Wi-Fi, ¿vale? El usuario, aunque lo está utilizando en su conexión, pero la mayoría de las veces ni siquiera es consciente de ello. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a ver un poquito las dos estructuras básicas tanto de doméstico como empresarial. Una estructura básica de una red doméstica, que puede ser muy parecida a la que tenemos en casa, cualquiera de nosotros, pues sería algo parecido a lo siguiente. Tenemos un router, el cual va conectado hacia internet, y todos los demás dispositivos que conectan al router, ya sea un portátil, una tablet, teléfonos móviles, ordenadores de sobremesa, o un Smart TV, un disco duro local o un NAS. Pues los dispositivos y las conexiones, ¿cómo pueden ser? Pues pueden ser cableadas, porque el propio router habitualmente traen 4 puertos para cable Ethernet, o pueden ser de tipo Wi-Fi, que pues el límite ahí suele andar alrededor de entre 25 y 50, dependiendo del tipo de router que tengamos, ¿vale? Los márgenes son bastante amplios. Es muy raro que en casa, aunque a día de hoy cada vez tenemos más dispositivos, pero es bastante raro que pasemos esos 25 o 50 dispositivos conectados.
Vale, y la estructura en una red empresarial pues es, en esencia es lo mismo, pero cambia bastante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya para empezar lo normal es que no tengamos un solo router, y lo normal es que el router pues no sea tan bonito como el de casa, ¿no? Sea uno como los que aparecen aquí en la imagen, que son router que van en un armario rack y van, bueno, pues son un armatoste así un poco más feo, con muchísimas más opciones, más configuración. Y luego, que os digo, por lo general suele haber más de uno para evitar las posibles pérdidas. Es muy habitual incluso que sean de distintos proveedores, ¿no? Pues tengo un router con Movistar y tengo otro con Vodafone, y si hay Movistar de una avería, pues tiro por el de Vodafone y no me quedo sin servicio. ¿Vale? Otra de las cosas que en casa no solemos tener, y en todas las oficinas a día de hoy prácticamente os lo vais a encontrar, son los switches. ¿Vale? Ahora vamos a hacer un poquito más de hincapié en los switches, pero haceros la idea que es un ladrón de puertos, ¿vale? Si nuestro router de casa tiene 4 salidas nada más de Ethernet, con un switch lo normal es que sean de 24 puertos, y lo habitual es que tengamos más de uno. Pues una oficina con 100 equipos, por ejemplo, conectados, imaginaros, ya necesita irse a 5 switches. ¿Vale? También está la figura ya del servidor, que igual pues en casi todas las oficinas de hoy en día lo encontramos, ya sea para hacer alojamiento de archivos, copias de seguridad, porque tenemos un servidor para páginas web, para la aplicación de administración de contabilidad de la empresa. Bueno, pues las posibilidades allá son infinitas. De los switches saldrían las conexiones respectivamente a cada equipo, a las impresoras, a los portátiles si fuese necesario conectarlos por cable, al propio servidor. Y tenemos también el access point. ¿Por qué? Porque en gama profesional los routers no tienen wifi, ¿vale? Igual que nuestro router de casa lleva incluido, digamos, un switch y lleva incluido el punto de acceso wifi, a nivel empresarial es más complicado, ¿vale? Tenemos que tener estos dispositivos por separado. Un punto de acceso wifi no es más que una seta normalmente, ahora os pondré una foto, que va puesta en el techo, ¿vale? En clase las tenéis, y si os habéis fijado en CDM hay varias repartidas por el centro, y están en la pared o en el techo, y lo único que hacen pues es dar cobertura wifi a una zona determinada. Lo habitual es que si la oficina es muy grande, pues necesitamos varios de estos puntos de acceso, y de esta manera el usuario no nota el corte entre conectarse una antena a otra, simplemente siempre tiene wifi, ¿vale? Vale, pues como os decía, el switch y el patch panel. ¿Qué es el switch? Pues el switch serían estos tres, ¿vale? Lo que os he dicho, los hay más grandes, con más puertos. Este de Cisco pues es más chiquitito, es de 8 puertos. Pueden tener SF ports, que son salidas de fibra óptica. Si vamos a hacer una conexión, imaginaos que tenemos, pues como os decía, 100 equipos y necesitamos a lo mejor 5 switches de 24 puertos, ¿no? Para tener además puertos libres. Pues la conexión entre switches, lo ideal, como va a llevar muchísimo tráfico, es que se haga por fibra óptica, ¿vale? Entonces tenemos 4 puertos para ir conectando de un switch a otro, y asegurarnos que si un usuario que está en el puerto 1 del primer switch tiene que pedir o mandar información a otro usuario que está en el puerto 15 del tercer switch, esa conexión no se haga por el cable de cobre, que siempre va a ser más lento. Va a entrar por el cobre, pero el switch automáticamente, cuando detecte dónde está el equipo de destino, a través del cable de fibra va a mandar todo el tráfico que sea necesario, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí se mejora bastante la conexión. Y otra de las cosas que muchas veces se confunde con un switch es el patch panel, ¿vale? Cuando tenemos un armario como el de aquí, de este tipo de comunicaciones, el patch panel sería esta regleta que es simplemente donde terminan los cables, ¿vale? Pues nosotros lo que vamos a hacer es conectar, imaginaos, el puesto número 8, este de aquí, al puesto número 8 de este switch, pero el cable, el que viaja, ya sea por el techo, por la pared, por el suelo, en función del tipo de oficina, que viaja hasta el equipo de destino, es decir, hasta donde está el trabajador, siempre se utiliza con este patch panel, ¿vale? Saldría desde aquí atrás. ¿Por qué se hace esto? Porque yo hoy este cable lo voy a conectar a este puerto, pero a lo mejor mañana necesito cambiarlo, o se me rompe el latiguillo, o cualquier otra circunstancia. Entonces no puedo estar guardando cable detrás de la pared o haciendo una bobina en el techo. Lo que se hace es dejar aquí siempre el punto de terminación, y luego se tira un latiguillo muy cortito, como veis estos que tiene aquí el chico de la imagen, para enlazar ya sea con el switch o con lo que necesitemos, ¿vale? Bueno, y como os decía, pues los puntos de acceso Wi-Fi o Access Point suelen tener más o menos, bueno, los hay más bonitos, más feos, pero suelen ser ya a día de hoy ya
de este estilo, ¿vale? Pues son bastante chulos, muchos llevan incluso luz para saber si están encendidos, se ilumina, pues como veis en el de la derecha, el centro en azul cuando están funcionando. Y la gracia que tiene esto respecto al wifi que podemos tener incluido en nuestro router de casa, lo primero, que admite muchos más usuarios, tiene muchísimo más alcance y menos tiempo de latencia, y sobre todo que podemos montar varios, ¿vale? Si tenemos que cubrir, imaginaros, un campo de fútbol para 100.000 usuarios, pues con muchas setitas de punto de acceso como estas podríamos hacerlo, ¿vale? Cada una tendría que llevar su toma de internet, lógicamente, es decir, esto por detrás lleva un cable de Ethernet y va conectado al switch y del switch al router para que haya conexión hacia internet, pero es una manera de poder ofrecer wifi en superficies más grandes que una casa habitual. Vale, y ahora pues ¿cómo funciona esto? Porque sí, hemos visto cómo van los tipos de conexión que podemos tener, si son cableadas, si son de wifi, pero internamente, ¿cómo sabemos qué equipo es cada uno dentro de la red o cómo podemos identificarlo? Si yo estoy trabajando, tengo mi ordenador y quiero mandarle un archivo a un compañero de la oficina, internamente, ¿cómo sabe mi ordenador a quién se lo tiene que mandar o cómo? Bueno, hay un poco de complicación, ¿no? Y al final es todo cableado. Pues para eso está el sistema de IPs, ¿vale? Y para esto vamos a identificar dos grandes grupos, que son la IP privada o local y la IP pública, ¿vale? Nuestro router va siempre a tener una IP pública. Esta IP pública va a ser única en todo Internet, ¿vale? Si os vais a Google y buscáis cuál es mi IP, hay una página que es cualesmip.com o .es, no recuerdo ahora mismo, y nos va a decir la IP pública de nuestro router, ¿vale? Yo ahora mismo lo acabo de lanzar y mi IP pública es esta que veis aquí abajo, la 188.26.200.215. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto ya es un identificador único en todo Internet de mi router, ¿vale? Por otro lado están las IP privadas o locales, que son las que tiene cada ordenador dentro de mi red. Y pueden ser de tres tipos. Tenemos de clase A, de clase B o de clase C. ¿Vale? De clase A, ahora vamos a ver un poquito en profundidad lo que es, pero quedaros con que puede haber hasta 16.777.214 IPs dentro de mi oficina o de mi organización. En clase B podemos tener hasta 12.534 y en clase C hasta 254. Clase C es la que viene por defecto viene ya configurado en todos los routers domésticos, ¿vale? Si vosotros tenéis router en casa, vuestra IP del ordenador va a comenzar por 192.168 seguro. Luego será .1, .15 o lo que tenga que ser, pero el inicio va a ser este de aquí, ¿vale? Vale, ¿y en qué se diferencian estas clases y cuándo usamos cada una? Pues lógicamente va a depender del tamaño de nuestra red. Si nuestra red nunca va a superar los 254 equipos conectados, es decir, el 99,9% de las casas del mundo, vamos a tener una clase C. De ahí que los proveedores nos lo entreguen ya configurado de esta manera, ¿vale? La IP está compuesta por estos cuatro grupos que se llaman octetos, ¿vale? Entonces, el primer octeto, el segundo y el tercero, en este caso en la clase C, sirven para identificar la red. Y el último octeto sirve para identificar el equipo, ¿vale? De ahí lo que os digo, que nuestro equipo siempre va a cambiar únicamente el último octeto. Si nuestra dirección IP de nuestra red de casa es 192.168.1, por ejemplo, el 1.1 sería para el router de forma habitual, aunque esto no tiene por qué ser así. El 1.2 sería nuestro primer equipo, el 1.3 el segundo, el móvil, ¿vale? Se irían añadiendo. En la clase B, ¿cómo funciona esto? Pues igual, pero siempre van a empezar por 172.16 hasta 31, ¿vale? Esto sería para identificar primero la red, es decir, si nuestra red es la 172.16, lo siguiente ya sería equipo y el siguiente octeto también sería equipo, ¿vale? Y por último, la clase A, que es la más utilizada a nivel empresarial, casi nunca os vais a encontrar una clase B, porque la mayoría de las empresas dicen, bueno, ya que voy a montar algo grande, directamente me voy a la clase A y tengo, pues podríamos decir que IPs infinitas, porque ninguna empresa tiene 16 millones de dispositivos.
¿vale? Pues igual, el primer octeto aquí solamente va a ser para la red y siempre va a ser 10, y el resto de octetos van a quedar para los equipos, ¿vale? Pues imaginaros, estos números van siempre del 1 al 255, imaginaros la cantidad de combinaciones que hay, 16 millones, ¿vale? 777.000. Vale, dicho esto, vamos a ver cómo podemos ver nuestra IP privada, ¿vale? Si yo me abro el símbolo de consola, ¿vale? O sea, simplemente tenéis que pulsar la tecla de Windows y escribir cmd, y ahí lanzo el comando ipconfig, lo tenéis aquí arriba, me va a saltar bastante información y la que nos interesa es la IPv4, ¿vale? La que nos va a decir, pues en este caso la mía es 192.168.137 en mi equipo. Hay más datos como la máscara de subred, la puerta de enlace predeterminada, que sería el router, ¿vale? Que es la 192.168.1.1. Pero bueno, quedaros con que esta es una manera fácil de ver qué IP tiene asignada a mi equipo. Estas IPs pueden ser asignadas de forma manual, ¿vale? Si hay empresas que por política interna suya deciden asignar las IPs a cada puesto de forma manual, y un equipo que tiene la 192.168.1.20 siempre va a tener la 1.20, o podemos hacer que el router nos la asigne de forma automática, ¿vale? Hay un servicio que se llama DHCP que lo que hace es controlar qué IPs están libres en cada momento y las va asignando. ¿Cuándo es muy útil el DHCP? Cuando imaginaos que tenemos una red con 300 equipos, pero rara vez están conectados más de 100. Pues tener asignadas IPs nos obligaría a tener equipos que van a entrar en conflicto, porque solamente tengo 255 para asignar, y lo que quiero es poder darle una IP a cada uno. Bueno, pues activo el DHCP y siempre me va a asignar una que esté libre, y como yo sé que nunca van a estar todos los equipos a la vez, pues lo delego esa parte del trabajo, aparte que por supuesto me ahorro tener que asignarlas, ¿vale? Y mirad lo que os decía antes, por la IP pública, si entramos en la página de cuál es mi IP, nos va a decir cuál es, ¿vale? La que tiene nuestro router en este momento. ¿Y por qué digo lo de este momento? Porque las IPs pueden ser estáticas o dinámicas, ¿vale? Una IP estática siempre va a ser la misma para mi router, mientras que una dinámica, si yo hago apagar y encender el router, puede que cambie. Hay veces que no cambia, pero por lo general casi siempre suele cambiar, ¿vale? El coste, es decir, el tener una IP estática lleva un coste normalmente por parte del proveedor. Es decir, yo tendría que llamar a mi proveedor, a Movistar, a Yastel, con quien lo tenga, y contratar el servicio de IP estática. Esto, por norma general, en las empresas es vital y se hace siempre, porque imaginaos que tengo una página web alojada, ¿vale? Pues si mi IP cada vez que reseteo el router o que se va la luz va a cambiar, tendría que hacer muchísimo trabajo, porque al cambiar la IP, cuando alguien quiera visitar mi página web no la va a encontrar, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis a nivel informativo que suelen ser unos 10 euros lo que cuesta tener una IP estática, ¿vale? De media. Hay luego ya paquetes, empresas que te lo regalan, planes para empresas y demás, que bueno, pues ahí ya es un tema comercial, pero el coste suele andar ahí. Vale, y otra cosita de la que quería hablaros es las VPN. ¿Qué es una VPN? Pues una red privada virtual. ¿Y cuándo se utiliza esto? Pues imaginaros que mi empresa tiene varias sedes. Es decir, yo he montado mi red, tengo asignados a mis equipos sus direcciones IP y he elegido una tipo A, ¿vale? Y voy a tener hasta 16 millones de IPs distintas. O sea, hasta 16 millones de equipos alojados. Pero yo quiero tenerlo centralizado porque tengo, pues imaginaros que soy una empresa de, no sé, de peluquerías, y tengo 20 peluquerías a lo largo de toda España, ¿vale? Y unas oficinas centrales. Pues en mis oficinas centrales, lógicamente, tengo mi red local y puedo controlar las IPs que le doy a cada uno y que tengan recursos compartidos y demás. Pero ¿qué pasa con los equipos? Si yo necesito tener un equipo, aunque simplemente sea para cobrar, o dos equipos en cada una de mis tiendas, ¿vale? Pues pasa que esas tiendas van a tener su router y van a tener su propia red local. Entonces ahí es cuando entra la red privada virtual, la VPN, en uso. ¿Por qué? Porque lo que hago es crear un túnel, ¿vale? Y hacer que esos equipos, a efectos prácticos, es como si estuvieran en mi oficina, ¿vale? El servicio de VPN hay muchas maneras de configurarlo. Los proveedores de internet mismamente te lo facilitan. Es decir, yo puedo llamar a Movistar y decirle, oye, pues cada una de mis tiendas quiero que, a efectos prácticos, con una VPN
sea todo una misma red, ¿no? Y en la 192.168.1.15 está Paco en Madrid y en la 192.168.1.30 está María en Sevilla. Y todo a efectos prácticos funciona como una red local única, como si estuviésemos todos centralizados en la misma oficina. ¿Vale? Entonces ahí es donde la VPN cobra todo el sentido del mundo. Aparte de, bueno, pues aplica políticas de privacidad y de seguridad que nos ayuda pues, a deslocalizar la IP. Ya la tienda pasa a tener la IP pública de nuestra oficina central, ayuda en labores de soporte cuando nos tenemos que conectar en remoto a un equipo. Bueno, pues pone las cosas un poquito más fáciles, ¿vale? Luego, aparte de este tipo de VPN, muchos habréis visto seguramente las VPN que ahora están tan de moda para hacer la cuenta de Netflix o ver contenido de Amazon Prime de otro país, ¿vale? Pues funciona exactamente igual, la diferencia es que no pertenece a una corporación, es decir, a ti tú lo puedes comprar o, bueno, mejor dicho, alquilar por un mes, por un año, y lo que te dan es una aplicación para tu ordenador o para tu móvil que hace que se conecte a una red de Estados Unidos, de Israel, del país que sea. Entonces, a efectos prácticos, tú estás en ese país, ¿vale? De cara a Internet, tu móvil está ahora mismo conectándose desde, pues ya os digo, desde Estados Unidos. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que si en Estados Unidos Netflix cuesta 8 euros y en España cuesta 16, puedo usar la tarifa de Estados Unidos, ¿vale? Es uno de los usos que se le da. Aparte, por supuesto, pues cuando necesitas conectarte a lo mejor a una red wifi pública en un aeropuerto, en una cafetería o cualquier otro sitio que tenga el wifi abierto, como ya sabréis, esto no es del todo seguro, sobre todo si tenemos que consultar nuestra cuenta del banco o hacer una compra o cualquier cosilla. Entonces, si yo accedo a través de la VPN utilizando esa red wifi, a efectos prácticos, ya os digo, estoy conectado en mi oficina o en mi VPN personal de casa y nadie va a poder ver ese tráfico que estoy mandando, ¿vale? Porque las VPNs, una de las cualidades que tienen es que el tráfico va encriptado de extremo a extremo, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues se lo ponemos un poquito más complicado a alguien que quiera sacarnos los datos de la tarjeta de crédito o algún tipo de información personal. Vale, ya para terminar os voy a hablar también un poquito de los servidores DNS. Yo sé que Sergio esto lo domina bastante bien, pero como creo que está dentro de la temática de redes, os voy a hablar un poco de ello. Vale, ¿qué es un servidor DNS? Cuando vosotros que ya estaréis con la parte de páginas web, cuando yo hago una página web en internet, sabéis que va siempre asociada a un dominio, ¿no? Yo me compro el dominio casajuani.com y cuelgo mi página web ahí, pero internet no funciona realmente con nombres de dominio, funciona con direcciones IP, ¿vale? Es lo que hablábamos antes de la IP pública. Entonces, el usuario, cuando yo entro a Google o al dominio que sea, al sitio web, realmente no estoy entrando a google.es, estoy entrando a 215.13.95.16, ¿no? Me lo he inventado, no me la sé de memoria la de Google, pero siempre es una dirección IP lo que hay detrás de ese nombre. Vale, pues ahí es cuando entra en funcionamiento los servidores DNS, ¿vale? Servidores de nombres. ¿Por qué? Porque es imposible que yo me acuerde de todas las direcciones IP de mis sitios preferidos, ¿vale? Por eso no se utiliza la IP para acceder a las páginas web, sino que se utiliza el dominio. Y el DNS lo que hace, funciona como si fuese un listín de teléfonos, ¿vale? Entonces, cuando yo meto google.com, ese listín de teléfonos lo que me está diciendo, aunque el usuario no lo ve, es, vale, google.com está en tal dirección IP, ¿vale? Igual que funciona nuestra agenda del móvil. Ya casi nadie utiliza la marcación por número. Tengo el número guardado en la agenda y llamo a Paco, y Paco, mi móvil, ya muchos ni te dicen a qué número está marcando, te dice llamando a Paco y se acabó. Pues esto funciona de una manera muy similar, ¿vale? ¿Qué sucede con esto? Que lleva tiempos de retardo. Es decir, si yo me compro un dominio, me compro mi propio dominio para montar mi página web, desde que yo registro ese dominio en one-on-one, en el proveedor que queráis, hasta que es accesible para todo el mundo, van a pasar entre 24 y 48 horas. ¿Okay? Igual que registro mi dominio, yo puedo utilizar el servidor DNS mío, es decir, qué listín telefónico quiero utilizar, ¿vale? Por defecto, si nosotros no marcamos nada,
nuestro proveedor nos va a asignar, nuestro proveedor de internet nos va a asignar un listing teléfono, o sea, un servidor DNS suyo propio. Pero hay veces que a lo mejor no me interesa trabajar con su DNS, oye, pues porque me da problemas, porque prefiero usar uno que sé que se actualiza con más frecuencia, o por el motivo que sea. Pues esto yo en cada dispositivo, vamos a hacerlo os voy a enseñar cómo se hace en Windows 10, en Windows 7 es prácticamente igual, en los móviles sí que cambia un poquito, pero también se puede hacer, pero bueno, en esencia es lo mismo. En Windows 10, si yo me voy a panel de control y después pincho en centro de redes y recursos compartidos, me voy a cambiar configuración del adaptador, elijo el adaptador. Si estoy por Wi-Fi, pues tendré que usar el adaptador, o sea, tendré que seleccionar el adaptador del Wi-Fi. Si estoy por cable, como es mi caso, pues elijo el adaptador de cable. Le doy a botón derecho, propiedades. Me voy a protocolo de internet versión 4. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Y pincho sobre propiedades o hago doble clic, da lo mismo. Y se nos va a abrir esta ventana. En esta ventana, aparte de cambiar las DNS, también puedo asignar mi propia dirección IP. ¿Vale? La privada, la local. La pública ya sabéis que solo asigna el router y ahí no hay más que hacer, ¿vale? No podemos cambiarla de ninguna manera. Pero sí podríamos cambiar la dirección local, ¿vale? Marcaríamos la opción de usar la siguiente dirección IP y nos va a pedir tres datos. La dirección IP que queremos, 192, 168, 115, 20, lo que queráis. La máscara de su red, que nos la va a rellenar él solo. Y la puerta de enlace predeterminada, que es la IP interna del router, ¿vale? Pues por norma general, 192, 168, 11. El router, no os lo he dicho antes, pero bueno, es el único equipo de la red que realmente tiene dos direcciones IP, ¿vale? Porque es el único que tiene la pública y la privada, digamos que es el nexo, que por eso es el que nos conecta a internet, entre nuestra red local y el propio internet, ¿vale? Y luego aquí abajo, si os fijáis, tenemos... Por defecto os va a venir a obtener la dirección del servidor DNS automáticamente, que es lo que os digo aquí, vuestro router va a ser el que se encargue de decir tu dirección, tu servidor DNS al que vas a hacer las consultas de qué dirección IP tiene cada dominio, va a ser el que a mí me dé la gana. Y también tengo la opción de usar las que tú quieras, ¿vale? Si yo marco usar las siguientes direcciones de servidor DNS, puedo marcarle la dirección IP del servidor DNS. Estas que os he puesto concretamente son del servidor DNS de Google, ¿vale? A mí es uno de los que más me gustan porque se actualiza cada, si no recuerdo mal, 6 horas, ¿vale? Es de los más rápidos para la actualización de las DNS. Y poco más, chicos, que espero que os haya gustado, que le he dicho ya a Sergio que os pase mi dirección de correo, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, cualquier consulta o algún tema que queráis aclarar, no dudéis en contactarme y bueno, me hubiese gustado mucho que hubiésemos hecho esta práctica de manera presencial y hubiésemos montado alguna pequeña VPN, pero las circunstancias son las que son y no ha podido ser así. Espero que antes de que finalice el curso, si Sergio está de acuerdo y nos dejan, pues podamos hacer alguna mañana una práctica. Pues nada, yo me despido y muchísima suerte con los exámenes. Hasta luego.